Ya estamos a bordo. Acompaña a Juan Carlos y Rocío Regues en tu programa Misión Contigo. ¡Comenzamos! ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misión Contigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está mi arroz? Feliz inicio de ese... Mi arroz con leche. Me quiero casar con una señorita que yo sepa. Yo nunca me sé canciones. Ni las infantiles te sabes, No me sé canciones, no sé por qué. Arroz con leche, me quiero casar. El otro día estábamos viendo una serie y me preguntas, ¿en qué terminó? Y me dio gusto no saber. Porque imagínate donde se hubiera sabido y cuando te preguntan, ¿y de qué trató la prédica? Sí, que tampoco ¿de qué se trató? Dicho, sí, me dio mucho gusto. Porque, bien rescatada. Sí. Bien salvada esa pelota de ahí. Sí, ¿Cómo estás, ¿De May qué Ross? predicaron allá en su iglesia, por cierto? ¿De qué predicaron en la ¿Verdad? tuya? Que nos manden. Esa sería buena, ¿no? Sí. Que nos platiquen de qué predicaron en su iglesia. Eso sería muy bueno. Hay un pastor que siempre en Twitter pregunta, todavía no salgo del servicio y ya me está ya preguntando. El pastor Jorge está preguntando, ¿dónde está ahí? ¿Qué pasó? El pastor Jorge Hernández, un abrazo también para él, un saludo. Gracias por sus likes en Twitter. Gracias por compartirnos también. Sí. Y bueno, bienvenidos todos a Misión Contigo. Nos estás escuchando a través de la plataforma digital de Misión 316 Radio, o a través del podcast, o a través también de YouTube, porque en YouTube, para los que les son youtuberos, en YouTube ya están arriba, se están subiendo los programas en YouTube, para que si estás ahí le des al suscribirse. Si estás en Spotify, nos des ahí los ratings, que nos sirven mucho. Los ratings o los ratings, como se diga. Ajá. No tanto para que digamos, mira, somos super mega pro. Pues también. Pues poquito. Diría un hermano, ¿por qué no? ¿Por qué no? No tiene ni un view. O simplemente para que aparezca, ¿no? Como una preferencia dentro de tus podcasts favoritos. Así es que, pues, gracias por estar aquí en Misión Contigo. May Ross, Juan Carlos, May Ross. Aquí estamos juntos a través de la plataforma digital de Misión 316 Radio. Un abrazo a todos los que conforman este hermoso grupo de creyentes que trabajamos para comunicar la gracia del Señor. Y hoy un tema chévere que les traemos, Hoy un tema de esos temas que de pronto... digno para iniciar la semana. De esos que de pronto son after church. Y yo sé que tú, cuando escuches esta palabra... Bueno, no, y after church... Y recién llegado a Cristo. Recién llegado a Cristo, con unas, a veces hasta con cariño, porque es de cariño. A veces la gente que utiliza diminutivos usa mucho este tipo de frase. Y hoy vamos a hablar acerca del tema de cómo es correcto decir Dios o Diosito, please. Y ese es el tema que vamos a tratar en este día, un tema que si tú dices, ay, ¿cómo yo estoy esperando escuchar temas así un poco más profundos? Pero ¿sabes qué? Ese es un tema bien habitual, porque también es igual de profundo. Muchas ocasiones venimos, ya sea como nuevos creyentes, ya sea como personas que tenemos el uso... Pues ya, yo he escuchado a hermanos. Hermanos, ya que quizás y usan ese tipo de frases, ¿no? Ajá. La palabra Diosito, ¿no? Ahora, entendiendo que muchos utilizan esta palabra Diosito, quizás no tanto por buscar demeritar quién es Dios, ¿verdad? A veces uno dice, es que Diosito me ayuda, es que Diosito esto, y quizás tú eres de los que dicen Diosito me ayuda. Déjame decirte, por favor, que antes de que te diga estás mal, todo eso, a veces usamos este tipo de expresiones como de cariño, como de cercanía. Es como cuando tú le llamas a tu hijo hijito, y muchos utilizamos estos diminutivos, ¿verdad? Y el diminutivo, para mucha gente que le gusta hablar en diminutivo, que tiene el redecito, el microfonito, el telefonito, y siempre hablan en diminutivo. Y usan esta palabra Diosito para hablar en referencia a Dios. Repito, no muchos la usan como manera despectiva, pero creo que no sería la manera tan correcta que podríamos hablar de Dios. Sí, no, de hecho, por eso digo que también si eres un recién llegado a Cristo, porque literal vuelves a nacer y empiezas a cambiar hasta tu forma de hablar.
de hecho, es curioso, ¿no? Porque hasta cuidas tu manera de cómo orar, Sí. de hacerlo correctamente. Y una de las partes que yo en lo personal, hablando en mi experiencia, me costó trabajo el cambiar el Diosito al Dios, porque para mí era así, pero es que lo decía yo por tierno, por esto. Pero es importante, por eso es muy importante que tú estés discipulándote todo el tiempo. Y es importante que estés en un mismo espíritu con tu congregación, porque van caminando a la par. Y no hay un problema donde no, es que tú estás mal, no, es que tú... No, porque estamos aprendiendo juntos en la fe. Amén. Y para nosotros en nuestro discipulado, no es tanto que nos dijera, no tienen que decirle Diosito, o sea, te lo fueron mostrando, y no hay nada mejor que cuando lo vas viendo en la palabra de Dios, hasta el cuidado de decir Dios. O sea, era de cómo taparse la boca para no mencionarlo, y cómo gracias a nuestro Señor hasta podemos llamarle Padre. Que a Dios le podemos llamar de muchas maneras. La Biblia nos enseña a llamarlo Padre, a llamarlo Señor, hay muchos nombres que Dios se utiliza, ¿no? Pero el especial, yo creo que más nos ha dado Jesús, es llamarle Padre, Abba, ¿no? Hay algunos que traducen Abba como papito, ¿no? Y hay que a muchos tampoco les gusta que le digan papito, porque es como muy, ¿cómo le dices papito, no? Algunos yo le ven en como lo cercanía. personal, hermanos, los que nos están escuchando, me cuesta decirle papito. Ya hasta el mismo Diosito es ya no, porque he comprendido el Dios todopoderoso que ya ni por cariño lo pienso. Ahora, cuando se utiliza el término Diosito, por ejemplo, muchos utilizan este término, y los griegos, por ejemplo, utilizaban al Dios y lo escribían con minúscula, porque describían a aquellos seres que tenían el poder sobre algún ámbito específico, ¿ok? Por lo que crearon un Dios para cada entorno, ¿no? Entonces el Dios de la lluvia, el Dios de esto, el Dios del otro, y es un D minúscula, todos los dioses, la gran diferencia, ¿no? Y nosotros tenemos un D con D mayúscula. ¿No te pasa que de pronto estás escribiendo y vas a poner Dios y literal tú lo pones con mayúscula, y cuando pasas el autocorrector te lo cambia a la D minúscula? Correcto, y yo yo estoy hablando del Dios poderoso, no me lo muevas, por favor. Claro, sí, pero es como tú decías, ¿no? Así como ese autocorrector o como muchos mencionan acerca que hay varios dioses, nosotros creemos en un solo Dios, que es el Dios de la Biblia, el Dios que es poderoso, y por eso muchas ocasiones nosotros utilizamos estos diminutivos, repetimos, no por agraviar, no por quitar, pero quizás nos ayuda mucho a entender que debemos de irnos a versos exactos de la palabra de Dios, donde Dios mismo no se habla o no nos habla la Biblia como un Dios pequeño, sino como un Dios grande. Entonces, cuando tú tienes la referencia de nuestro gran Dios, hay un canto que me gusta mucho, que recién cuando venimos a la fe lo escuchábamos en la iglesia, y que lo canta el grupo de la Iglesia Bíblica Internacional, los de la IBI. No lo voy a poner porque luego me ponen ahí que estoy ahí. Los de la IBI, yo siempre me acuerdo de aquella nena Evangeline que acaba de cumplir añitos, que le decíamos IBI. Sí. Siempre me acuerdo de ella. Saludos, un paréntesis, que perdón. Dice, porque eres más grande de lo que imaginas. Porque eres más grande. No, nos van a bloquear. Nos van a bloquear porque ves que perdónenos, hermanos, por usar sus cantos. Por usar sus cantos, perdónenos. Bueno, entonces eso de la IBI, de la IBI, dice este canto, porque eres más grande de lo que imagino, ¿no? Y a veces es Dios, no a veces, es Dios más grande de lo que tú y yo podemos imaginar. Es más, la Biblia nos enseña la grandeza de Dios, y aún así no alcanzamos a entender, o por lo menos yo, quizás tú lo puedes entender más, la grandeza de Dios, pero yo a veces no me cabe en la cabeza. Fíjense lo que dice en el libro de Deuteronomio. Hay muchos, pero ahorita se los voy a compartir. Es más, vamos buscando versículos, correcto. ¿No? Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Porque el Señor su Dios, y si se meten a su Biblia, van a ver que Señor está con mayúscula, Dios está con mayúscula. Entonces, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios
poderoso y terrible que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Wow, no, y Qué ni hermoso. acepta sobornos, imagínate eso, ¿eh? Entonces estamos hablando de ahí de un Dios grande. Entonces cada vez que tú ves un versículo en tu Biblia y de pronto repito y vuelvo a decirte, por favor, no te sientas mal en este concepto de que le digo Diosito está mal. No, tranquilo, yo creo que nos hace falta ver más este tipo de versos de la escritura. Ajá. Y entonces juntos ¿Quién es poder nuestro entender Dios? quién es este Dios poderoso, el Dios que salva. Yo tengo uno que está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 25. Te pasamos estos versos también, tú puedes encontrar más en tu Biblia. Muchísimos. Pero te pasamos estos porque al final la Biblia habla de la grandeza de nuestro Dios, ¿no? Dice, porque grande es Jehová, Amén. digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, con D minúscula, ¿no? Sobre todos los dioses. Entonces aquí vemos cómo expresa el tamaño de nuestro Dios, que es grande en comparación a los diositos que hay, ¿no? Entendiendo que un diosito no lo hay como tal, ¿no? Te pueden decir que el Dios de esto, el Dios del otro, y al final, bien lo dice la escritura, les ponen ojo, les ponen boca, ojos y no ven, ojos y boca y no hablan, no comen. Al final no son nada. El único Dios verdadero es el Dios de la palabra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de nosotros. Pero es que todos podemos decir, sí, yo sé que el Diosito al que yo le rezo es poderosísimo, por algo le rezo, ¿no? Pero cuando empiezas a tener más relación y sigues reconociendo el Dios Todopoderoso, ya no o sea, le dices, mi niño, por ejemplo, no sé, se me vino ahorita el nombre de mi hijo, ¿no? Carlitos, que no sé qué. Y a veces tenemos ya nuestros hijos mayores que cuando ya les dices Carlitos, dices, no, también él tiene que ir reconociendo que ya no es ese niño. O sea, tiene que ir entendiendo que ya es Carlos, ¿no? O sea, ya estás creciendo. Es lo mismo con tu Dios. Correcto. Es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios al que le debes respeto, es un Dios al que le debes de tener temor, no por lo que te vaya a hacer, sino de lo que te ha rescatado. Amén. De lo que te ha salvado. Entonces ahí es cuando tú a tu jefe no le vas a decir, ay, jefito. Ándale, jefecito. No, jefito, o sea, no. Y digo el jefe, el de tu trabajo, porque a veces sí somos así con nuestros padres, ¿no? Pero a tu jefe no le vas a llegar así, al presidente y presidentito, ándele, ¿no? Hágame aquí, please. No le vas a llegar con esos diminutivos al presidente. Claro, o sea, lo haces siempre con una acción de respeto. Ahora, podemos encontrar muchos versos, por ejemplo, donde le preguntan los discípulos a Jesús por ahí de Lucas 11, hacía una tarea con mi hija hablando acerca de eso, de que era Lucas, de que le preguntaban, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Le preguntaban, enséñanos a orar, y la manera en que Jesús les dice, cuando oren de esta manera, y le da la palabra clave para hablar hacia con Dios en el nombre de Jesús, que es Padre. Te fijas ahí, le está diciendo Padre, ¿no? No está diciéndole Diosito, Señorito, sino que está hablándole Padre. Entonces, a veces nosotros, repito, usamos diminutivos así para mostrar cariño, para mostrar afecto, para mostrar cercanía, ¿no? Mi amorcito, bebito, sí. Y cosas, las entendemos, ¿ok? Y si tú te has expresado así, tranquilo, por favor, no quiero poner una carga sobre ti, decir, estás mal, no, pero ahora quiero que veamos la grandeza de Dios y cómo Jesús nos llama a llamarle a nuestro Padre, eso, Padre. Es Dios, sí, pero es Padre y es Padre y que nuestro. Nos permite llamarlo Padre. Claro. Por lo mismo que no podías ni siquiera pronunciar su nombre, claro. No podías, y tan no podías que cuando Cristo se hace hombre, Jesús se hace hombre, y Él nos enseña a cómo podernos acercar, porque solo por Él nos podemos acercar. Entonces Él te da la entrada de hasta decirle Padre, Padre nuestro, o sea, lo hace tuyo, o sea, es ya no nada más para el pueblo judío, o sea, ya lo hace hasta para nosotros mismos, que somos considerados gentiles, que te da esa entrada de poderle llamar Padre. Entonces, cuando tú vas comprendiendo todas esas cosas, dices, ya no le puedo llamar Diosito,
O sea, el Dios Todopoderoso, fíjense lo que dice en Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Ah, mi Señor y Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Amén. Es el Dios de los imposibles, es un Dios todopoderoso. Amén. Y cuando hablamos de Dios y la Biblia habla de Dios, habla acerca también hasta de atributos de Dios. Por ejemplo, recuerdo algunos donde hablan acerca de la fuerza, del poder de Dios, de la presencia del Dios todopoderoso, del Dios de los ejércitos, del Dios guerrero, aquel que va adelante, el Dios de la justicia, el Dios del perdón, el Dios que está en el cielo, el Dios que está cercano, el Dios que es amable, fuerte. Me encanta, por ejemplo, lo que dice el Salmo 59, versículo 11. Ese salmo me gusta mucho y déjame leértelo. Salmo 59, versículo 11, que es uno de los textos que me gusta por lo que la escritura dice. Mira, déjame, estoy abriendo mi Biblia, es el Salmo número 59 que te dije en el versículo número 11. Mira, me encanta lo que dice aquí. Perdón, es antes, tú eres el Dios, versículo 10, perdón. Dice, tú eres el Dios en quien puedo confiar. Eso me encanta, tú eres el Dios en quien puedo confiar. Es decir, Dios es un Dios de confianza. Y aparte habla de que es un Dios en el versículo número 11, en la parte número final, dice, tú, Señor, eres nuestro escudo. Entonces, cuando hablas de Dios, ves que es un Dios poderoso, es un Dios grande, que nosotros no podemos limitarlo simplemente a una palabra diminutiva. ¿Sabes a mí cómo me impactó cuando escuché el yo soy? Ajá. Cuando Amén. Para mí fue el Espíritu Santo me permitió así como quedarme, no sé si se les pasa, ¿no? Que de pronto cuando escuchan un versículo o el Espíritu Santo les permite entender un poquito más ese versículo, te quedas frío y te quedas, wow, Dios, eres el Todopoderoso, ¿no? Y hay muchos yo soy, pero hay uno en Isaías 41:13 que dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Amén, amén, qué fuerte, ¿no? Qué hermosa la palabra de Dios cuando te das cuenta que estamos hablando acerca del Dios grande, ¿no? Del Dios grande, del Dios que siempre está a tu favor, del Dios que siempre está atento a ti y que es el Dios que nos permite hablarle realmente como nuestro Padre, ¿no? Entonces, cada vez que tú tengas esta oportunidad de expresarte a Dios, piensa en esto, piensa en la grandeza de Dios. Entonces, por eso es importante que tú veas la Biblia, que al leer la Biblia tu conocimiento vaya aumentando en el sentido de quién es Dios, porque eso te va a poner en una plataforma que cuando ores a Dios vas a ver que es el Dios poderoso, es el Dios de la confianza, es el Dios que te consuela, es el Dios que nos da aliento, y entonces nuestro Dios ya no puede ser un Dios pequeño, ¿no? Repetimos, quizás usamos esta palabra por cercanía, por diminutivo, por cariño, pero la mejor palabra que podemos usar es a Dios reconociéndole la grandeza que Él tiene. Y si le quieres dar algún calificativo hermoso, pues dile Padre. Que ese es el mensaje perfecto, ¿no? Oye, vamos a una pequeña pausa, seguimos hablando acá de este tema que está súper interesante y regresamos aquí. Esto es Misión Contigo. Trata de mí, yo no soy el que importa, sino de la persona digna de toda gloria. No se trata de mí, no se trata de mí, yo solo soy un hombre, sino de aquel nombre que sobre todo nombre. No se trata de mí, mas se trata de aquel que en su mano está toda fuerza y poder.
camino y la puerta, que rasgándose el velo, por mí fue a morir, entregando alma y cuerpo. No se trata de mí, se trata del maestro. No se trata de mí, yo solo soy un siervo del creador de los cielos, destructor de mi infierno. No se trata de mí, no se trata de mí. Él es el verdadero, pastorea a su pueblo hacia un reino eterno. No se trata de mí, se trata de aquel que en su mano está toda fuerza y poder. Él te puede salvar, en tu vida hará lo que yo nunca haré. Y Él es Alfa y Omega, que levanta a los muertos, el camino y la puerta, quien rasgó en dos el velo y por mí fue a morir, entregando alma y cuerpo. No se trata de mí, se trata del maestro. Se trata del maestro. No se trata de mí, por mí vino a morir. No se trata de mí. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast, Google Play, Anchor. Misión 316, comunicando gracia. Regresamos a Misión Contigo. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que se integran a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que a través de Twitter, de Instagram, de todas las redes en donde nos puedes acompañar, seas parte de esto que es el estar conectados y comunicar la gracia de Dios y juntos, realmente juntos, a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces, en el primer bloque hemos aprendido que pues si le llamas Diosito, pues ya lo empiezas a ver como un Dios todopoderoso, ¿no? Uh-huh. Como ese Dios el que te ha rescatado, ese Dios que ha tenido misericordia de ti, ese Dios que te ha amado enviando a su Hijo a morir por ti por tus pecados, ¿no? Está viendo mi esposo una serie. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Se llama Los Elegidos, The Chosen. Uh-huh. Y yo no la he visto, solamente la escucho. Y cuando me pongo atención a los diálogos y digo, es lo que yo estoy en mis lecturas, en mis estudios con mi congregación, y cómo de pronto esa serie te lleva como si estuvieras ahí presente, ¿no? En los tiempos uh-huh. de nuestro Señor. Y entonces a veces nosotros lo leemos así muy por encima, los diálogos o las, por ejemplo, cuando el Señor se ponía a contarles parábolas o sanaba, tú lo ves así como que clean, ¿no? Como por arte de magia, tan. Y siempre en las series te ponen como un poquito más de cosas, ¿no? Más uh-huh. detalles. Uh-huh. Y de pronto yo lo escucho y digo, wow, que o sea, es el mismo Dios que yo estoy estudiando, el que ellos me están presentando en esa serie, y me llevan a pensar en más cosas, ¿no? Uh-huh. En la persona que estuvo a lo lejos escuchando, la persona que estuvo viendo, la persona que vivía con uh-huh. nuestro Señor, uh-huh. que le tocó pasar el momento en que se abre el Mar Rojo. ¿Ustedes se han puesto a pensar un día en eso? Lo grande que ha de haber sido
el que Moisés escuchara la voz de Sí, Dios dándole ser indicaciones. guiado, sí, O sea, de totalmente. pronto lo vemos así como que Moisés hablaba con Dios. Moisés era considerado amigo de Dios. Pero cuando te pones a analizarlo, estudiarlo, imaginarlo, Ujú. no, pues sí le dejo de decir Diosito. Claro, porque ves la grandeza de Dios, ¿no? Dice ahí mismo la escritura que con su brazo poderoso ha Sí. hecho todo. Entonces me encanta porque, repito, y estoy reiterando mucho esto, no es que estemos faltando a Dios, no es que si tú lo estás haciendo así, utilizas esa palabra, de verdad yo te invito ahora a que lo hagas de esta manera, de que veas el llamar a Dios de una manera como Jesús nos enseña, como Padre, ¿no? Con esa cercanía. Y lo que más me gusta de esto es que, por ejemplo, muchos estaban con el Señor Jesús y, por ejemplo, sus hermanos, sus hijos de María, sus medios hermanos, le decían hasta que Él resucitó que Él era el Señor, ¿no? Y se daban cuenta de la grandeza después de ese hecho. Nosotros cuando conocemos a Dios, repito, traemos quizás palabras que hemos utilizado, pero cuando lo vas viendo y sabes quién es, tus palabras se quedan cortas para poder hablarle a ese Dios. Ujú. Y a ese Dios al que queremos hablarle siempre. El día de ayer le pides a nuestra hermana, la que es mayor en nuestra congregación, le pides que cierre el estudio bíblico, ¿no? Uh-huh. Y el temor con el que ella decía de no sé hacerlo correctamente, Sí, pero el sí. no sé hacerlo correctamente, de pronto dices, ¿a qué horas va a empezar? No, pues ya está orando, o sea, Ujú. desde el momento que está diciendo, Señor, pues tú sabes que yo no soy, bla, 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 y fue literal, era una conversación lo que ella estuvo haciendo. Uh-huh. Porque muchas veces cuando te dicen oras, pues preparas una oración en el sentido de, ok, voy a decir esto, ¿no? Vas poniendo palabras o en el mismo momento se te vienen versículos, pero esta hermana hizo una conversación de oración tan bella que estaba hablándole a ese Dios que ella ha reconocido hasta el día de hoy como su Salvador, ¿no? Amén. El que la formó, o sea, nos llevó de una manera hermosa. Amén, amén. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, Ujú. conocer más a Dios. Cada vez que tú y yo nos metemos a la Biblia, cada vez que vamos conociendo quién es Dios, ahí es algo tremendo porque te das cuenta que es el Dios más grande, es poderoso. A mí me llama mucho la escritura del Salmo cuando dice que Él está prestando oído a nuestras oraciones, inclina su oído hacia nosotros. Imagínate el Dios grande inclinado hacia nosotros, escuchándonos. Eso se me hace una locura, Sí. se me hace algo que me vuela la cabeza, como me vuela la cabeza al pensar que el Dios que no lo puede contener el universo porque es tan grande habita en nosotros. Amén. A través de su espíritu, que es el mismo espíritu de Dios, y a la vez Él nos enseña a orar y a hablar por medio de Jesús, que es Dios, a nuestro Padre, que es Dios. Es decir, Dios es más grande de lo que imaginamos. Y ahora te invitamos que ya que hemos visto esta grandeza de Dios, tú y yo nos acerquemos siempre a la Escritura, siempre a tus oraciones, a hablar de ese Dios grande, y que tú tengas oportunidad de que cuando escuches a alguien decir Diosito, antes de que caigamos con una corrección fuerte y digamos, no digas eso, mejor mostrémosle la grandeza de ese buen Dios y cómo la Biblia nos habla de Él, para que nosotros nos podamos referir de esa manera. Isaías 43:11. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Amén. Él es el grande, el yo soy el completo, el que no necesita nada, el absoluto. Ese es ese Dios al cual agradecemos y que Jesús nos enseñó a decirle Padre. Eso es lo mejor, que tenemos una cercanía con Dios a través de ello. Oigan, miren de las palabras de nuestro Señor en Juan 8:23. Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Amén, amén, nuestro Señor Jesús. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y bueno, sé que este programa pareciera que es un programa de esos de, ay, qué tema tan fácil, ¿no? Pero no, es bien interesante que podamos adentrarnos a él porque vemos
la grandeza de nuestro Señor. Así es que gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, nos escuchamos en la siguiente emisión, en el siguiente episodio, en el siguiente programa. Y tú sigue conectado a través de la plataforma digital de Misión 316 Radio Maestro. Nos vamos. Nos despedimos entonces y nos encontramos primeramente Dios el día de mañana. Así es. Nosotros les decimos chao, chao.